Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de literatura. Vamos a hablar con una invitada que ya nos ha visitado en 2 ocasiones al menos y vamos a hablar de su último trabajo. Una sombra sin dueño es el último libro que ha publicado Raquel Asenjo, que está por aquí con nosotros. Hola Raquel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muchas gracias por invitarme. Una sombra sin dueño es el último de los libros que has publicado, amén de una participación en un libro colectivo, que luego hablamos de ello, pero Una sombra sin dueño, por lo que he podido ver, es un thriller. ¿O no? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Bueno, pues tiene su intriga. En primer lugar, porque partimos de 2 protagonistas, uno de ellos lo tengo en la cárcel. Sí. Y arrastra un secreto que lo va a ir devorando poco a poco. Entonces, bueno, pues hay que ver de qué se trata, porque está allí, y luego pues especular un poquito, ¿saldrá, no saldrá, cómo es además su vida allí metido? En fin, tiene su curiosidad, desde luego. Tenemos 2 personajes principales, uno de ellos, como dices, está en la cárcel, que por lo que veo no se sabe el motivo por el que está en la cárcel, así de primeras, ¿no? Y otro de ellos está a punto de conocer a su padre. Esto no estoy desvelando nada, que esto sale en la contraportada del libro, sí, no estoy destripando el libro. Sí, exacto. Sí, va a conocer a su padre ya de adulto, su padre biológico, y bueno, pues va a revivir un estallido de preguntas que, bueno, pues que tenía sin resolver, lógicamente. Por lo que he podido leer, un poquito por las pistas que da también la publicación del libro en la portada y en la contraportada, se vuelve a hablar un poco de la relación con las madres, de las relaciones familiares. Esto tú ya lo has tratado por lo menos tienes otras 2 novelas publicadas y también otra colaboración en un libro colectivo. Exacto, sí. Es que hay muchísimos temas importantes. A mí todo lo que tiene que ver con la condición humana me interesa y estoy particularmente centrada, pues por un lado, en la familia, 2 puntos, relaciones complicadas entre padres e hijos, ¿no? Y por supuesto, esta cuestión con las madres estaría incluida, desde luego, porque además es que las relaciones fáciles, ideales, fenomenales, no dan juego. Realmente, claro, para ¿no? sacar un poquito una historia y demás, no dan juego. Entonces, que las hay, pues sí, las habrá, pero en fin, no. Sí, eso yo es algo que a veces pienso cuando se ve una película o una serie, etcétera, que dicen, qué intrincado es todo. Digo, hombre, es que para relatar mi vida, así un martes cualquiera, entiendo que nadie ponga Netflix. Claro. No, además que es temática que cualquiera tenemos experiencia al respecto, porque, por ejemplo, o bien te han contado algún caso, o lo has leído, o has oído hablar de ello, en fin, cualquiera tenemos una opinión al respecto. Y luego hay aspectos, digamos, como la franja de adolescencia. No es típico que haya, bueno, pues fricciones considerables entre padres e hijos, pues es parte de lo frecuente, de lo habitual, ¿no? Y luego otra pregunta, por ejemplo, es que las relaciones complicadas dentro de las familias solo se dan dentro de las llamadas familias desestructuradas. No. En absoluto, ¿no? Entonces, bueno, como decía, es uno de los bloques temáticos que más me interesa. Otro, por ejemplo, es el que se refiere a la educación, en particular. Pero también por tu profesión, ¿no? Tú has sido educadora siempre. Exacto, yo he sido docente, sí, y además he impartido clases en todos los niveles, desde, bueno, tanto en la pública como en la privada, desde niños chiquititos hasta adolescentes, y también estuve en la universidad en primero y segundo de filología inglesa. La última parte entré a trabajar en empresa. Entonces ya tuve alumnos de lujazo total, o sea, porque era gente que necesitaba la lengua inglesa para su profesión. Se lo tomaban muy en serio. Claro, daba inglés general e inglés comercial. Entonces llegaban todos con unas ganas, no se cansaban nunca, participaban en todo, les parecía fenomenal de principio a fin.
y terminábamos y no se movía nadie. Digo, bueno, que ya hemos acabado. En fin, el paraíso del alumnado, ¿no? Se puede decir. Y lógicamente, después de toda esa trayectoria de docencia, pues sin querer me influye muchísimo, muchísimo. Así que... En este caso, colocar a un personaje en un lugar como por ejemplo en la cárcel, que la inmensa mayoría de la gente no lo ha experimentado, ¿te ha costado mucho? Pues ahí sí que he hecho un ejercicio de fantasía, pero grande, basándome en realidades que he podido ver, por ejemplo, en documentales, en reportajes, ¿no? Sobre todo de televisión, ¿no? Ahí pues me he ido orientando, porque bueno, pues no he pasado por la cárcel, ¿no? Digamos que afortunadamente soy una persona corriente que no le ha hecho falta. Y además es que la cárcel la pongo en Colombia, que es, bueno, tú lo sabes como periodista. Otro mundo carcelario, sí. Entonces me parecía que me iba a dar más juego para complicar bueno, pues esa situación de este protagonista que está encarcelado. Sí. ¿Hace cuánto que nació Una sombra sin dueño? ¿Hace cuánto que lo empezaste a escribir y que lo has ido barruntando y creando? Pues empezó hace 2 años. Escribí el primer borrador, lo cogí lo copié en un pendrive, ¿no? Por si acaso, y me quedé sin la novela. La perdí. ¿Perdiste el pendrive? La perdí. O sea, bueno, no perdí el pendrive, pero todo el desarrollo posterior que había hecho en el ordenador, que no lo había seguido copiando, lo perdí porque se me estropeó. A mí me ocurriría eso, ¿eh? Yo sería de las que me ocurriría eso. Y bueno, estuve como 3 días enfadadísima conmigo misma porque solo tenía yo la culpa por no haberlo copiado y recopiado varias veces, ¿eh? Y entonces dije, bueno, esto no puede ser, y vuelvo a empezar. Y como tenía en ese pendrive la primera versión, ¿no? Porque yo me pongo ras y de una tacada termino, pero luego eso, o sea, tiene muchas revisiones, muchas cosas que tacho, que agrego, etcétera, etcétera. Y lo volví a escribir. Y entonces, una vez que terminé, bueno, ya veía que tenía mucho de sombra que arrastraba por ahí. Y decidí el título y la publiqué. Entonces, en total, debido en fin, a la peripecia de perderlo, de perderla que ya era final, porque claro, yo lo había escrito y lo recordaba bastante bien, pero no lo tenía memorizado. Evidentemente, es un libro. Entonces, ¿Quién memoriza un libro, no? Bueno, pues, lo volví a escribir. Mira, esto nunca se lo había preguntado a ningún escritor y por aquí han pasado unos cuantos. Sí. ¿Cómo ha sido tu sensación a la hora de escribir por segunda vez el mismo libro? Bueno, pues una vez que pasé el enfado conmigo misma... Una vez el disgusto inicial... Exacto, pues ya bien, claro, porque iba recordando y bueno, pues me pareció que iba mejorando. Digo, mira, pues esto quizás ahora, pues esto lo quito y esto lo arreglo. Así que, y realmente hay un cambio considerable, que he ido haciendo los capítulos mucho más breves. En mis 2 novelas anteriores es más un estilo más tradicional, más descriptivo, párrafos más grandes. Sin embargo, aquí, a medida que lo iba escribiendo, la última vez dije, no, lo voy a ir haciendo, digamos, más moderno, más actual. Entonces son capítulos muchísimo más breves y he procurado terminar con un gancho al final para incentivar al lector. Al final de cada capítulo, ¿quieres decir? Sí, para incentivarlo. Y bueno, y que no te dé ganas de seguir leyendo. Y eso, por ejemplo, en las anteriores ni siquiera me había pasado por la imaginación, pero bueno. O sea, que la manera de, en tu caso en concreto, si has tenido un cambio en tu manera de escribir. Sí. O una evolución. Sí, claro. Además, bueno, yo publiqué por primera vez hace 4 años. Entonces, aunque ya tenía las novelas escritas, el tiempo pasa y el tiempo te influye. Y sin lugar a dudas, bueno, esto es reflejo de ello. Y de hecho, pues
quienes lo han leído pues les ha gustado, ¿no? Que, bueno, pues esa agilidad, ese dinamismo que se aporta al hacer unos capítulos realmente breves, ¿no? Así entro un poquito también en la modernidad, que no me viene mal. Bueno, nunca me había planteado si es más moderno escribir capítulos breves o no, sí. En tu caso, ¿te ha costado mucho ir a hacer ese cambio o no? Pues no. Lo veía que tenía su lógica y su razón de ser, sí, porque si no lo hubiese deshecho, sí. Entonces ha coincidido que me parecía que iba encajando bien y pensando, pues mira, este puntito de actualidad. Quienes han tenido ya ocasión de leerlo, ¿qué te han dicho? ¿Qué sensaciones te han transmitido? Bueno, pues que les ha gustado, que han mantenido, bueno, pues esas ganas y ese tirón desde el principio. Así que estoy encantada. Raquel, ¿y tú en alguna ocasión, ahora que me comentabas eso de he cambiado un poco mi manera de escribir y este último libro, Una sombra sin dueño, perdón, es más moderno en el formato de escritura, ¿tú relees tus dos novelas anteriores? Una era El guacamayo y la otra... La primera, Créeme, vas a comerte el mundo. Eso es, Créeme, vas a comerte el mundo. ¿Las has releído ahora recientemente o eso no se hace? Ahora no, pero sí que las he releído después de estar publicadas, sí. Y no por el contenido, eso lo dejo un poquito aparte, pero hay aspectos, fallos de imprenta que salen y que, bueno, digo, ay, ¿cómo no lo vimos? Bueno, pero los fallos de imprenta... Da mucha pena porque uno echa muchas horas ahí casi con una lupa buscando despistes y cositas, ¿no?, para que llegue impecable a poder ser. Bueno, no en vano las editoriales potentes tienen 5 correctores ortotipográficos. Para lo que se le pasa a uno que lo detecte 5. otro. Entonces, bueno, entonces en ese sentido técnico, digamos, ¿no?, de cosillas de despistes. Y en cuanto al contenido, también cambiaría cosas. Sí. Sí. También, bueno, sí. Bueno, eso denota que eres una escritora que evoluciona. Sí. ¿Has colaborado también o has participado de este libro colectivo? Colaborado no, participado de este libro colectivo que se llama Maternar, que entiendo yo que va acerca de la maternidad, que plantea, si no me equivoco, 15 tipos de maternidad, o 15 experiencias de maternidad diferentes, sí, ¿no? Exacto, sí. He participado y lo he coordinado. Y hemos empleado, bueno, el título, el definitivo, lo dio la editorial dentro de un abanico enorme de sugerencias que propusimos nosotras, ¿no? Somos 15 escritoras. Y ahí quedó Maternar porque es más amplio el concepto que estrictamente maternidad. Maternidad es más, bueno, como sabes, lo que tiene relación, ¿no?, con tener hijos, ¿no? Sean biológicos o no, pero bueno, esa función fundamentalmente. Sin embargo... ¿Y maternar qué es? Pues abarca más, es decir, hay casos de gente que cuida a sus padres, por ejemplo, y sienten que están maternando también, porque, bueno... No me refiero a que los esté tratando como a niños, no en ese sentido, sino a que les está dedicando, bueno, pues su atención, su esfuerzo, sus cuidados, su cariño, etcétera, etcétera. Entonces ya excede el término de maternidad y ya es maternar. Por eso queríamos que fuese algo muy, muy general. Y de hecho los casos son de todo tipo. Y las participantes no todas tenemos hijos, hay algunas que no tienen, en fin, y todas las razones y puntos de vista que se pueden considerar. Es una temática muy universal, creo también muy, muy actual, ¿no?, porque se abordan, bueno, esas cuestiones como, por ejemplo, que una mujer sin hijos no se siente realizada, pero... Hombre, eso ya parece que está un poquito trasnochado, pero bueno, quien lo siente de esa manera, pues que lo sienta, por supuesto, pero quien no lo siente, lógicamente, pues, bueno, pues está perfectamente también, ¿no? Y yo quería dar un poquito en fin, la nota
como ya había capítulos de compañeras sobre hijos y tal, yo como tengo nietos, pues mi capítulo se titula ¿Se revive la maternidad con los nietos? Pues te voy a hacer una pregunta con respuesta implícita. Yo no he sido madre como para ser abuela, pero mi tía Astel, que yo la quiero muchísimo, fue abuela hace 3 años, tendrá la niña. Entonces me acuerdo que la pregunté, tía, ¿cómo es ser abuela? Y su respuesta me llamó la atención porque me dijo, es como volver a ser madre, pero sin las preocupaciones. Eso es así, era una abuela muy reciente, estaba todavía en fase megachocha. Quiero decir, la niña era bebé total. Entonces, ¿eso es así? Pues yo estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo me he centrado sobre todo en la parte positiva, lógicamente, ¿no? Porque a mí hoy en día, pues, los niños, mis nietos, los tengo mucho, me dan trabajo, tengo poca resistencia física, pero me lo paso bomba. Es que lo hago encantada. Y en lo que estoy con ellos, charlando, cuidando, corriendo detrás del de 3 años que corre como un galgo, no tengo ninguna otra preocupación en la cabeza. O sea, estoy absolutamente centrada en sus necesidades. Y es un rato, bueno, o sea, que es como un lavado cerebral que me viene genial, y que me relaja muchísimo, pero muchísimo. Y efectivamente, es que cuando tienes los hijos, pues generalmente además estás trabajando, tienes cuestiones domésticas, asuntos laborales, luego sobre todo con el primero posiblemente dices, que llora, guau, ¿qué le pasa? No sé qué. Miles de inquietudes, de preocupaciones. Claro, no puedes evitar dejar de asustarte, ¿no? Por ejemplo, cuando son los nietos es otra cosa en ese sentido porque ya has pasado por ello. Aunque probablemente en el sentido de vigilar te vuelves más exquisito porque no le pase nada. Porque, bueno, tuyo no es tu nieto, ¿no? Pero que no le pase nada. Que si le pasa algo vas a tener que dar explicaciones, ¿no? Exacto, ¿no? Mejor que le pase con su madre y su padre, si puede ser, ¿no? Pero se pasa bomba. O sea, yo me lo paso genial con ellos y además es que hacen unas preguntas que claro, pues sí, pues ya, pues las harían mis hijos, pero es que ya se me ha olvidado. Entonces, de verdad que contagian juventud sobre todo y unas cosas graciosísimas y cuando empiezan a aprender a hablar, que bueno, que conjugan pues de esa manera, ¿no? Y es que es súper gracioso todo. ¿Cómo, porque has dicho que tú has coordinado Maternar, este libro colectivo, ¿cómo surge la idea de crearlo? Pues la propuesta la hizo pues otra escritora. Yo no quería involucrarme al principio porque ya coordiné el año pasado otro libro colectivo, me dio muchísimo trabajo, al final quedó muy bien, pero fue un trabajo ímprobo. Pero caí en las redes, digo, pues vale, yo me pongo con los nietos y ya está. Y esa persona que sugirió el tema, por distintos problemas, a los 3 meses dejó el proyecto, ¿no? Y yo vi que tenía que tirar del carro porque, bueno, me gustaba la temática, me hacía ilusión y me puse a ello. Pero claro, es muy complicado porque somos todas personas adultas, cada una con su forma de ver las cosas, con sus experiencias, unas han escrito más, otras menos, de distintos continentes, en fin, tiene su miga realmente. Hombre, y yo tengo poca paciencia, ya tengo poca paciencia, siempre lo digo en la primera reunión, digo, tengo poca paciencia. ¿En serio? Sí, abuela y toda la vida dedicada a la docencia, ¿tienes poca paciencia? Pero ya solo me queda ver a mis nietos, es decir, porque ya empleaste tu paciencia, ¿no? Exacto. Claro, y espero que un niño chiquitito se comporte como tal, pero un adulto también espero que se comporte como tal. Eso no siempre ocurre. No. Un niño pequeño. Desgraciadamente. Una sombra sin dueño, la última novela que has publicado, Raquel, y que, por cierto, se va a presentar el próximo, todavía falta, pero el próximo 26 de septiembre, que es viernes, en la Casa de Cultura de Santoña, a partir de las 7 de la tarde, que espero también, o tú esperas que se presente también en Laredo y en más lugares de la zona oriental de Cantabria, ¿no? Sí, y además aquí en la Casa de Cultura
iré con Amil, porque es mi asociación, ¿no? Que formo parte del club de lectura, por supuestísimo, entonces iríamos como asociación y espero que mi grupo de chicas que son encantadoras me apoyen muchísimo. Hombre, seguro que sí. Que lo harán, sí. Raquel Asenjo, escritora, muchísimas gracias por haberte acercado al plató de Vaya Noche a presentarnos los últimos libros de tu creación. Gracias, un placer. Muchas gracias, encantada de volver por aquí porque facilitas muchísimo las cosas. Bueno, infinitas mujer, gracias. Lo tuyo es escribir, lo mío preguntar, gracias. Hacemos una pausa en el camino. Venga, publicidad y ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.